Tenemos a un año de la Constitución de la Ciudad de México que está revisando los temas finos. Para esto le damos la bienvenida aquí en el estudio de Bitácora Política al doctor Francisco Vázquez Gómez y al doctor Marcos del Rosario, integrantes del Sistema Nacional de Investigaciones del CONACYT. Muchas gracias a los dos. Héctor, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Me gustaría comenzar con ustedes con este tema en donde vayamos de lo general a lo particular, en dónde estamos parados y ya de ahí desmenuzar qué es lo que tenemos que modificar en un futuro o las necesidades de esas modificaciones. Francisco Vázquez. Sí, gracias, Héctor. Fíjate, creo que lo primero que habría que puntualizar al auditorio es que la Constitución no ha entrado en vigor. Eso será hasta septiembre de este año. Por eso es que este llamado que nosotros estamos haciendo al día de hoy creo que tiene, digamos, completa justificación. Aunado a ello, a un año de su publicación, precisamente hoy siguen pendientes por resolverse las acciones y las controversias constitucionales que se plantearan ante la Suprema Corte de Justicia. Habría que recordar al auditorio que fue el presidente de la República, el Senado, la Procuraduría General de la República, la CNDH, Partido Morena, Partido Nueva Alianza, y es más, hasta el propio Poder Judicial constituido por la Constitución quien impugnó. Es una Constitución que cuenta con deficiencias técnico-jurídicas importantes que están puestas en tela de duda precisamente hoy por hoy ante la Corte. Y ante esta, digamos, este periodo que serán 8 meses en los que tardará en cobrar vigor, pues me parece que es importante también decirle a la ciudadanía que se acerque a este texto, ¿no? La primera Constitución de la capital, que yo estoy casi seguro que muy pocos conocen, ¿no? En cuanto a su contenido, que no se sabe cuáles son todos esos riesgos que se pueden llegar a generar derivado de su aplicación y de su entrada en vigor, y que sería importante hoy por hoy, precisamente por la circunstancia en la que estamos, que la sociedad pues tomara su papel, porque creo que el proceso constituyente fue un proceso en el que la ciudadanía quedó al margen, y creo que es importante que hoy por hoy se ciudadanice el momento en el que estamos con la Constitución, ¿no? Y que se revise a profundidad. Bien, doctor del Rosario. Sí, coincido con el doctor Vázquez Gómez. Me parece que estamos en un momento crucial. Primero, que se deriman estas controversias que se plantearon y acciones de inconstitucionalidad, y también ir pensando cómo se va a implementar reglamentariamente o legislativamente la Constitución, porque es una Constitución que tiene muchos aspectos muy abstractos y que van a requerir de un impulso desde políticas públicas hasta leyes reglamentarias. Entonces, una de las preocupaciones que hemos manifestado en su momento es que no se está pensando cómo se va a materializar o cómo se va a concretizar muchos de los aspectos o los postulados que están en la Constitución. Eso por un lado. La parte electoral ya va a entrar, se va a implementar en este proceso electoral 2018, que una de las bondades de alguna manera, y que vamos a ver cómo va a operar, es precisamente dentro de la reforma constitucional de la Ciudad de México, la figura pues, de las alcaldías y los consejos municipales, que de alguna manera la noción o la premisa de esta inclusión de esta figura es que haya una representación política efectiva, ¿no? Vamos a ver, porque de alguna manera es contrastante de que no entra en vigor de lleno en la Constitución, pero bueno, de alguna manera electoralmente sí se va a implementar. Entonces es una constitución por partes, ¿no? La entrada en vigor. Yo atendería esa situación, ¿no? Ver cómo funciona, cómo se implementa lo electoral, que va a ser determinante, y la parte de las leyes reglamentarias que van a dar vida a la Constitución. Y yo quiero preguntarles, ¿se hizo mal esta Constitución? ¿Se hizo bien? ¿Se hizo a medias? Es una Constitución, la primera que tenemos en la capital del país, pero han dicho varios actores políticos que es una Constitución de vanguardia, que incluso pues rebasa la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos a nivel federal, y otros la han criticado mucho. Hemos visto que es una de las constituciones pues más impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Cuéntanos. Blanca, mira, creo que esto que decía yo de que la sociedad ha quedado al margen del proceso constituyente es la causa de que la Constitución haya sido tan impugnada. Cuando una Constitución no logra unir, no logra reunir en torno así a la sociedad a la que pretende regular, pues es justamente lo que termina por ocurrir. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en las reformas? ¿Qué fue lo que pasó? Pues recordarás, el constituyente de la capital estaba integrado por personas que incluso, pues 40
fueron casi impuestas, Claro. los otros 60 no las elegimos nosotros, nombre y apellido, sino que votamos por listas, y eso al final del día no permitió que la sociedad conociera el contenido de la Constitución. En otros procesos constituyentes contemporáneos, por ejemplo, incluso se ha echado mano hasta del referéndum o de la consulta popular para que el pueblo vote una vez que está el proyecto y decida acogerse a ese contenido. Creo que eso no pasó. Y luego, por lo que hace a las deficiencias técnico-jurídicas, que ahorita podrá comentar un poco más el doctor del Rosario, pero sí hay cuestiones, evidentemente, que a lo mejor pudieran denominarse de vanguardia, pero hay otras que verdaderamente parecen una mala broma. El hecho de que la Constitución reconozca el derecho al uso de la marihuana medicinal, ¿no?, con fines medicinales, pero luego en un artículo transitorio lo que dice es que eso no va a ocurrir sino hasta que el Congreso de la Unión reforme la Ley General de Salud, porque es un tema federal, no es un tema local. Entonces, perdón, pero que lo diga la Constitución, pues eso no es de vanguardia, eso simplemente es una chapucería desde mi punto de vista. Y eso es de asombrarse porque estuvieron diputados y senadores redactándola y constituyéndola. Así es. Sí, este tema en concreto lo hemos platicado el doctor Vázquez Gómez y varios académicos en distintos foros. El tema de, lo repetía, la concreción de la Constitución. Me parece que hay derechos que están ahí consagrados, aparentemente de avanzada. Es un catálogo de derechos muy robusto y que de entrada eso se podría celebrar o podría ser algo muy bueno. Pero el tema de una Constitución, lo que reclama una Constitución hoy en día, es que los derechos que están ahí consagrados puedan ser justiciables. Es decir, el caso que una autoridad me lo vulnere o cualquier otro ente viole mis derechos, que yo tenga un instrumento de tutela efectivo para hacer valer una reparación, una indemnización. La Constitución lo consagra, prevé un amparo local, de alguna manera, pero muchos derechos que están insertos en este catálogo son derechos abstractos o que son aspiraciones que muy difícil se pueden, muy difícilmente se va a llevar a cabo. A ver, en concreto, el tema, por ejemplo, del agua, ¿no? El derecho al agua, hay una obligación que establece la Constitución de que todos los ciudadanos, los habitantes de la Ciudad de México, tienen derecho al agua, ¿no? De forma, un suministro diario, equitativo y será potable. Sabemos que por cuestiones de infraestructura, por cuestiones históricas, la distribución del agua en la Ciudad de México, en muchas zonas de la Ciudad de México, pues ha sido inexistente, ¿no? Hay problemas o rezagos en varias delegaciones por años. Es decir, hay cuestiones que requieren de una implementación de infraestructura, de políticas públicas, que no depende solamente de insertarlas en un catálogo, ¿no? A mí me preocupa que hay muchos derechos que son muy ambiguos y que a la hora de pretender materializarlos ante un juez, en caso de que se vulneren, pues no se va a llevar a cabo esa cumplimentación, no por una cuestión de redacción, sino por la propia naturaleza de algo que no es derecho en sí mismo, ¿no? Entonces, si un derecho que está ahí puesto no es justiciable o no es tutelable, pues estamos a un déficit o a una ineficacia de la Constitución, que es lo que nos preocupa de alguna manera, ¿no? Claro. Bien, hacia adelante, y en relación al tema que tenemos para que se ponga en marcha, ¿cuáles son los procedimientos que tendrían que seguirse para subsanar esas deficiencias que ustedes nos acaban de mencionar, Francisco? Hoy por hoy sería que la Suprema Corte, y nuevamente ahí está el llamado respetuoso a los ministros, de que pudiera resolver estos procedimientos previo a la entrada en vigor, porque eso nos daría ya certeza jurídica de qué artículos de la Constitución capitalina sí son acordes con la Constitución Federal y cuáles no, y que declare la inconstitucionalidad de tales preceptos. ¿Están estudiándose ahorita? Dicho eso se está estudiando ahora. Ya lo recibieron, ya los están discutiendo. Trámite ahorita y ya los tienen ahí bajo análisis. Cayeron, bueno, los asuntos se radicaron en la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek. Es un ministro muy estudioso que seguramente estará preparando un proyecto que nos dé certeza jurídica. Creo que sería, digamos, lo más próximo a efecto de resolver todo este tipo de problemas. Claro, podría a lo mejor darse el caso de que si no se resuelven estos asuntos, entra en vigor la Constitución, que el Congreso, el primer Congreso local ya constituido, pudiera hacer las enmiendas correspondientes y subsanar este tipo de problemas, con lo que quedarían, vamos a decirlo así, desactivados esos procesos que están pendientes de resolverse en la Corte. ¿Cuántos artículos? La Constitución tiene aproximadamente 70, pero la impugnación, yo por ejemplo recuerdo la acción de inconstitucionalidad de la PGR, impugna 69 temas, ¿no? Entonces casi el 90% de la Constitución tiene dudas. Es que hay temas verdaderamente muy claros que son en materia de desarrollo federal y no
local, entonces ahí es donde la Constitución creo que se metió en muchos problemas de la capital. Bien, pues qué bueno que nos trajeron esto a la mesa para que pues le demos seguimiento al trabajo de la Suprema Corte de Justicia, revisar en qué va y no nos agarran con los dedos en la puerta ya para septiembre, ¿no? Y de verdad, como decíamos, a la sociedad en lo general y evidentemente a los capitalinos, que la puedan descargar, está en internet, la pueden descargar, empezarla a ojear, conocerla. Que la revisen. Es nuestra primera Constitución. Pero si está mal. Exacto. Bueno, pues también advertir lo que está mal. Si está mal, ¿cómo lo vamos a revisar? Pero es que imagínate que tú te lees, no toda la Constitución de la Ciudad de México, pero sí algunos artículos y de repente dices, mira, este derecho me lo acaban de violentar, vas y de repente te dicen, no, Pues espérame, es que resulta que todavía no, está porque no impugnado y corresponde. ahí vamos a tener muchos problemas. A ver, bueno, yo creo que efectivamente para poder criticar o analizar algo es necesario conocerla, ¿no? Claro. Sí es determinante, como dice Francisco, qué es lo que va a resolver la Corte, pero eso no es pretexto para no irla conociendo, ¿no? Sobre todo ir advirtiendo qué derechos están plasmados, cómo funciona operativamente y funcionalmente los órganos de poder. Y va a ser muy determinante. Agregaría lo que dice el doctor Vázquez Gómez, otra cuestión. Vamos viendo cómo se implementa esta parte de la representación y la integración de los órganos políticos con esta primera elección, ¿no? Si hay una eficacia en esta elección y hay una implementación adecuada en la gobernabilidad y en el aparato legislativo, creo que por ese lado va a haber un tema de avanzada. Menciónanos un ejemplo sobre este rubro. A ver, en concreto el tema... ¿Qué tendría que pasar? A ver, me parece que, ya está diseñado las alcaldías y de alguna manera creo que ahí está ya una forma de representación idónea, que es lo que carecíamos, ¿no? Es decir, las delegaciones de alguna manera son entidades más administrativas que entidades de representación. Me parece que si funciona, es decir, el ciudadano va a tener un representante que va a ser su consejero municipal o el alcalde directamente para solucionar cuestiones básicas o elementales, sobre todo un tema de ser escuchado y atendido. Hoy en día, por la estructura que tenemos de una delegación, para empezar, a ver, un tema básico, elemental, el bacheo de calles, ¿no? Simplemente a veces, no, esa es competencia del jefe de gobierno, no, el de la delegación. Entonces, ya en esa indeterminación, ya nadie resuelve algo tan básico o elemental que es el bacheo, ¿no? O el alumbrado público, en fin. Que para muchas personas es un aumento de burocracia, pero eso es otra discusión, ¿no? Sí, a ver, me parece que sí puede funcionar si efectivamente mi representante está ahí. Creo que puede ser un canal de comunicación que resuelva y que haga. Sí, y es un buen momento para que la ciudadanía también veamos a la jefatura de gobierno diferente. Vamos a ver. Ya es un alcalde. Las leyes orgánicas, en este caso la ley orgánica que determine cómo va a operar, es el determinante. Porque puede ¿Y esa ser, ya la tenemos? Las leyes reglamentarias se van a implementar, por eso hacemos el llamado también que urge que entre en vigor y que se determine por parte de la Corte para que haya todo el aparato legislativo. Bueno. ¿No? ¿Lo tendremos antes de septiembre? Pues mucha Esperemos tarea, que sí. Mucha tarea para revisar y antes de que, insisto, nos agarren con los dedos en la puerta. Así es. Exactamente. ¿No? Correcto. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a los dos Y doctores. mucha suerte a todos nosotros que vivimos en la Ciudad de Así México. es. Gracias por venir y trabajar en este día que no se trabaja. Exactamente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con más.